Uno de los motivos más frecuentes de consulta en pediatría es ese dolor en la tripita que se localiza alrededor del ombligo, que se localiza en la línea media, que el niño se queja, llora, que muchas veces no quiere comer, que algunos niños incluso pierden peso, que se hace crónico, repetitivo, que la mamá dice que tiene muchos gases, a veces en los niños eructan, los que son más grandes, adolescentes, tienen esos eructos, a veces los interpretan como que es que el niño no quiere ir al colegio. Algunos niñitos también pueden presentar vómito, pueden estar constipados. El niño dice, no es que tengo la tripa que se me hincha, estoy como abombado. Y muchos niños pueden presentar también, el motivo de consulta es que tienen hemoglobina baja, es decir, que tienen anemia o está alterado el metabolismo del hierro. Claro. Otros tienen el antecedente de que en la familia han estado siendo tratados por el digestivo con múltiples antibióticos, pero las mamás no saben de qué se trata. Para hablar de la gastritis, de esa inflamación de la mucosa del estómago, de las vías digestivas, y para hablar de los motivos más frecuentes, pero sobre todo vamos a hacer énfasis en la bacteria llamada Helicobacter pylori, tenemos con nosotros a una invitada especial, como todos nuestros invitados. Ella es Marta Elena López González. Marta es egresada como médico por la Universidad Autónoma de Chiapas y es pediatra y también gastroenterólogo con especialización en gastroenterología y nutrición pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es especialista en intolerancias y alergias alimentarias. De hecho, su consulta tiene un alto porcentaje de pacientes y es dedicada a las intolerancias y alergias alimentarias en pediatría. Estudió esta especialización en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es experta en nutrición pediátrica por la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Está adscrita al servicio de el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales en esas unidades médicas de alta especialización, en la número 48, y pasa su consulta en un hospital privado, el Siena del Moral, en León, Guanajuato, México, donde trabajan mis otras amigas, Dulce, la dermatólogo, que tiene también vídeos en el canal sobre psoriasis, sobre hemangiomas, y también con la doctora Claudia, que es una excelente reumatólogo, todas pediatras, reumatólogo pediatra es Claudia, con la que hemos hablado de artritis idiopática juvenil y también hemos hablado de aftas orales, la visión desde el reumatólogo pediatra. Bienvenida, gracias por haber aceptado así de la noche para la mañana. Tú eres un crack en la materia, por favor, ilústranos. ¿Cuáles son las principales causas de consulta y cómo un padre puede saber o detectar que debe acudir con nosotros por una gastritis? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy muy contenta de estar aquí en tu canal, en tu perfil de Instagram también. Espero que la información que compartamos hoy sea de utilidad tanto para papás como profesionales médicos y que sigamos enriqueciendo esta rama de la gastroenterología y de la pediatría sobre todo. Es muy común que lleguen a la consulta los papás y nos comenten que su hijo tiene dolor abdominal. Es que cuando hablamos de dolor abdominal es un campo muy amplio, porque en el abdomen se engloban muchísimos órganos. Entonces, aquí hay que indagar muy bien en qué sintomatología trae el niño para poder ir investigando cuál puede ser la causa o el origen de este dolor abdominal. Ahora, el dolor abdominal en los niños tiene dos orígenes. Es un origen funcional y un origen orgánico, que afortunadamente la mayoría de los niños van a cursar con un dolor de tipo funcional. Un dolor de tipo funcional es aquel que no afecta sus actividades diarias, no le impide ir al colegio, jugar, comer, seguir creciendo, ganar buena talla, pero el dolor está ahí. ¿Sale? Ese es un dolor funcional. Un dolor orgánico va a ser aquel dolor que va a complicar la vida del niño, que el niño prefiere quedarse en casa, en cama, ya no ver a los amigos, mejor me quedo aquí en la casa encerrados porque me va a dar dolor en la calle. O también empieza la mamá a notar que se empieza a quedar más chiquito que sus demás compañeros. Él ya no crece, se detiene en talla, su peso ya no es el adecuado. Incluso hay niños que pueden presentar algún tipo de sangrado, ya sea oral o alguna melena, que es cuando evacuamos con sangre.
O en en el mismo estudio clínico que le vamos llevando al niño, detectamos alguna anemia, como lo que tú platicabas en la introducción. Podemos ver niños que tienen anemia y estas que acabo de mencionar al final, que son de origen orgánico, son banderas rojas para nosotros para pensar que hay algo más en algún órgano del niño que está causando este dolor abdominal y lo tengo que investigar. Ahora, hablando ya acerca de la gastritis, gastritis por definición no puedo hacer el diagnóstico con una sola consulta y el historial clínico del paciente, porque una gastritis habla de la inflamación de la mucosa gástrica. Y para que yo pueda ver esa inflamación, forzosamente necesito tomar una biopsia. Entonces, es un diagnóstico histológico. Entonces, yo con este diagnóstico histológico veo que hay una inflamación y tengo que buscar una causa. Ahora, las causas de gastritis que podemos ver en los niños pues son múltiples. Puede ser una gastritis por alguna ingesta de algún químico, cuando hay accidentes que se comió, se tragó el cloro, se tragó algún ácido. Puede haber una gastritis también traumática, por ejemplo, tuvo algún accidente, lleva mucho rato hospitalizado el niño y secundariamente es una gastritis reactiva por consumo de medicamentos como los AINES, que a veces con su uso prolongado pueden causar una gastritis. También hay gastritis que son de origen alimentario, cuando la dieta no es adecuada en el niño, puede causar una inflamación también. Y bueno, de las más frecuentes que existen son las inflamatorias, perdón, las infecciosas. Y cuando hablamos de las infecciosas, aquí sí nos tenemos que fijar que si hay una infección por alguna bacteria, algún virus o algún parásito que esté causando la inflamación de esta mucosa. Dentro de las infecciosas, pues la que se lleva la corona, que es el motivo de nuestra reunión el día de hoy, pues es el Helicobacter pylori. Entonces, Helicobacter pylori es la bacteria que con más prevalencia causa una gastritis, ya sea en los niños y en los adultos. Pero esto va a depender mucho del lugar donde nos encontremos. Por eso hay que saber muy bien en dónde estamos situados, qué tipo de población tenemos y a qué es a lo que yo me puedo enfrentar. Siempre quise hablar en el canal Sí. sobre Helicobacter pylori con un especialista, porque el Helicobacter pylori y yo tenemos una historia de amor y dolor. Yo lo conozco muy de cerca y tuve un linfoma de estómago, es decir, un cáncer de estómago inducido por la bacteria. Y les estoy hablando de hace muchísimos años. Y la importancia de esto que les estoy comentando es porque en 1984, dos señores, Marshall y Warren, ellos aislaron una bacteria que prácticamente no se conocía y la gente sufría y padecía, ustedes y nosotros los médicos, por el tratamiento de las úlceras, tanto del estómago como las úlceras duodenales. Se complicaban, nadie sabía nada y a estos seres no les creyeron. No fue sino después de muchísimo tiempo y en el 2005, fíjense, del 84 al 2005, que a estos señores, que en esa fecha de 2005 fue cuando realmente yo tuve los síntomas, en el 2005, que a estos señores les dieron el premio Nobel de Medicina. Estos son dos científicos australianos y precisamente se ganan el premio porque logran descubrir que el Helicobacter pylori, ya esa bacteria con nombre y apellido, era la causante de la gastritis, era inductora y ya en esa época se tipificaba, es decir, se hacía la endoscopia, se cogía la muestra, se aislaba el germen, se hacía la parte genética que es muy importante para ver qué tipo de germen es. ¿Cuál es la importancia y en qué momento está indicado hacer una endoscopia a un niño, tomar la muestra, saber qué tipo de genética es para ver la citotoxicidad de ese CAC-A o BAC-A, Helicobacter pylori, saber qué antibióticos, a qué antibióticos es susceptible el germen, porque conocemos que es una bomba de antibióticos que todo el mundo le tiene miedo y le huye y quizás por eso siguen infectados. Entonces, yo quiero que tú nos expliques la importancia de derivar a todo paciente que se sospeche al digestivo pediátrico, que es lo que yo hago. Esto que comentas es bien importante porque en la historia de la humanidad, el Helicobacter pylori siempre ha estado presente.
Entonces, pero nosotros tenemos aproximadamente 50 años de conocer de la existencia de esta bacteria y cómo es que es un hospedero de forma natural en el ser humano. O sea, el Helicobacter pylori tal cual, el único hospedero que tiene es el ser humano. Entonces, esta bacteria la vamos a localizar y se va a transmitir de persona a persona, ya sea de vía fecal oral u oral oral. Hay otros tipos de Helicobacter, otras cepas, pero tal cual Helicobacter pylori es humana. Ahora, ya ahora que conocemos el Helicobacter pylori y sabemos las consecuencias que puede tener, tenemos que saber que dependiendo del lugar donde nos ubiquemos, va a ser la epidemiología que voy a encontrar, porque no es lo mismo encontrarme en un país desarrollado a en un país en vías de desarrollo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en los países en vías de desarrollo, el Helicobacter pylori lleva su primera colonización e infección en las personas en la etapa de la infancia. Estamos hablando que más o menos para un poquito más allá de los 20 años de edad, el 80% de la población en estos lugares va a estar infectado con Helicobacter pylori. Pero el hecho de que hayan adquirido la infección y tengan a la bacteria viviendo con ellos no significa que van a manifestar la enfermedad. ¿Sale? A diferencia de los países que ya son desarrollados, que el Helicobacter pylori adquiriendo con el tiempo más allá de la vida adulta. Y estamos hablando que aproximadamente para los 60 años de edad, el 60% de esta población ya va a estar colonizada o infectada de Helicobacter pylori, sin que necesariamente cause una enfermedad. Entonces, ¿en qué momento yo voy a decidir mandar a la persona a estudiarse con un especialista, que en este caso es el gastroenterólogo pediatra, cuando yo vea las banderas rojas que comenté al inicio de la charla? Cuando yo veo un niño que tiene un dolor abdominal, que es de tipo crónico, que cuando hablamos de dolor abdominal crónico, es un dolor abdominal que va más allá de los 2 meses, y el niño presenta dolor en la noche que le despierta porque le molesta demasiado, le impide realizar sus actividades, deja de ganar peso, deja de ganar talla, o tiene una anemia ferropénica que ya llevó tratamiento y no logra recuperarse, o sea, es refractaria al tratamiento. En estas situaciones tengo que derivar al niño con un gastroenterólogo pediatra para que se le hagan los estudios necesarios para poder saber qué tipo de dolor es, si en realidad es un dolor de tipo orgánico, y ellos son candidatos a la realización de la endoscopía. ¿Por qué? Porque la endoscopía al día de hoy es el único estudio que me permite entrar a visualizar cómo está esta mucosa gástrica. Y el Helicobacter pylori tiene una característica, que se va a situar principalmente al inicio, en el antro gástrico. ¿Por qué? Porque es en esta parte del estómago, que es la parte final, donde hay menor secreción de ácido clorhídrico, que es dañino para la vida de esta bacteria, ¿sale? Entonces, nosotros al entrar ya vamos buscando macroscópicamente señales que me hablan de que existe la bacteria aquí. Y ya cuando tomamos las biopsias, se tiene que tomar un protocolo especial que se llama protocolo de Sydney, que tomo 2 biopsias del antro, dos biopsias del cuerpo, una biopsia de la incisura, y en ocasiones se toma una biopsia extra para hacer una de las pruebas que ahorita vamos a platicar. Y con estas biopsias buscamos la bacteria y ya decidimos si se da tratamiento o no se da tratamiento. Ahora, tú comentabas algo muy importante que la verdad es que sí me parece de mucha relevancia, hablar de las enzimas que produce el Helicobacter pylori y también de algunos genes que se pueden replicar en esta bacteria, que son específicamente el BAC-A y el CAC-A, que son los que nos van a hablar de la capacidad de virulencia. Virulencia quiere decir qué tan maligno puede llegar a ser este patógeno. Nos va a hablar de qué tanto daño puede llegar a provocar la bacteria dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos estos marcadores BAC-A y CAC-A positivos, hablamos de que la bacteria tiene una capacidad de virulencia más elevada que otro tipo de cepas. Y el riesgo de que puedan desarrollar cáncer gástrico o linfoma a futuro es mayor. Entonces, es muy importante poder hacer este estudio. Ahora, algo que siempre aclaramos y es bueno decirlo, es que no por solamente esto yo me voy a decidir a dar diagnóstico, perdón, a dar tratamiento. Tengo que hacer un conjunto. Yo veo al niño de forma global. Es un niño que tiene síntomas que ya le están afectando su salud. Tengo un estudio histopatológico que me habla de que sí está la bacteria, un cultivo que lo comprueba,
Y aparte tengo, cuando hay la posibilidad, estos marcadores. Hablo de cuando hay la posibilidad porque no en todos los lugares está accesible esta prueba. Es difícil tenerla, no todos los centros de salud cuentan con ella. Entonces, si se puede tener, excelente, si no, pues ni modo. Pero algo que sí hay que saber es que si afecta la vida del niño y yo la encuentro, hay que dar tratamiento. Ahora, puede ocurrir un hallazgo. Vamos a poner un ejemplo, algo cotidiano. Un niño que se traga una moneda y lo metemos en endoscopía por otra causa, no por dolor abdominal. Hacemos la endoscopía y se me ocurre, pues ya estoy aquí, le tomo biopsias, pero se ve todo normal y yo tomé unas biopsias. Y en las biopsias encuentro a Helicobacter pylori. Esta historia es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque es un niño que no tiene síntomas, es sano, su vida no está afectada por esta bacteria y él probablemente es del grupo de personas que está infectada, pero no está enferma, ¿sale? Entonces, aquí es muy importante poner como en tela de juicio si vale la pena o no vale la pena para este niño dar tratamiento. Estos niños que son totalmente sanos y que yo no tengo algún motivo para dar tratamiento, hay que pensar más bien en sus antecedentes. Si en la familia hay una historia de cáncer gástrico o de un linfoma de tipo MALT, aunque él esté sano, le da mucho beneficio darle el tratamiento por el riesgo genético que él tiene, ¿sale? Pero si el niño es totalmente sano y su historia familiar es totalmente sana, se puede hacer un consenso junto con los padres para ver si ellos desean llevar el tratamiento o no llevarlo porque el niño está bien. Aquí no es obligatorio y ya es decisión del médico y de la familia ver si se da el tratamiento o no. Fíjate algo muy importante, Marta Elena, es que cuando tú entras y tomas la muestra, haces ese mapeo del estómago, duodeno, tomas esas muestrecitas en sitios distintos, lo correcto es que si aíslas el germen, hagas una tipificación para ver qué antibiótico o qué sensibilidad, a qué antibiótico responde ese germen, porque hay algunas cepas que son resistentes a los antibióticos y ya no entramos en el campo de resistencia a antibióticos, que también tenemos un vídeo en este canal de piel a piel, sino porque el tratamiento tiene que cumplirse a cabalidad. Y por otro lado, yo no sé cuál es tu experiencia con aquellos niños que no se quejan de dolor abdominal, que la sintomatología no pareciera ser digestiva, pero es el niño que tose cuando se acuesta, que no tiene broncoespasmo, que no responde a broncodilatadores, adultos también, porque fue la clínica que yo presenté, sin sintomatología digestiva, y el reflujo es tan grande que provoca, ese baño de ácido provoca una irritación que entonces es lo que da la tos, la laringitis, una esofagitis de reflujo, y cuando hacemos la endoscopia nos encontramos con que el agente causal es un Helicobacter pylori. Aquí estamos hablando de un paciente que tiene síntomas que son banderas rojas. ¿Por qué? Porque tiene un reflujo que ya le está afectando su vida. O sea, él se acuesta para dormir y en la noche se despierta tosiendo y tiene la necesidad de ponerse, o sea, erguido para poder pasar esta situación. Incluso toman medicamentos para el reflujo o para la acidez, que llaman ellos, se toman su inhibidor de bomba de protones, un omeprazol, esomeprazol, y sienten mejoría. Pero no es la cura. ¿Por qué? Porque sigo tomando este medicamento y los síntomas persisten. Entonces, a este paciente, si es necesario, mandarlo a una endoscopía. Y si al momento de hacer la endoscopía yo encuentro cambios macroscópicos, por ejemplo, una nodularidad, así le llamamos al antro, que vemos como si estuviera modificada la mucosa, como empedrada, se ve un poco engrosada. Estos cambios macroscópicos deben llamar la atención del endoscopista, el gastroenterólogo en esta situación, tomar las biopsias dirigidas y si encontré Helicobacter, ahí sí es válido dar tratamiento. ¿Por qué? Porque ya tengo todo el conjunto. Síntomas que afectan mi vida, que están complicándome para seguir haciendo mis actividades, que afectan mi sueño, mi comida. Incluso muchos pacientes llegan a la consulta diciendo, ¿sabe qué, doctora? Es que yo ya dejé de comer esto. Y ya, o sea, ya no comen casi nada porque sienten que todo esto les causa el reflujo, la inflamación, el meteorismo, o sea, los Sí. gases, y entonces dejan de comer, pero no mejoran. Entonces, cuando damos el tratamiento erradicador, para ellos sí es válido.
y mejoran, ahí es donde vemos que sí vale la pena. Desde que pases al tratamiento, que si te han diagnosticado un tumor de estómago, si te hicieron una endoscopia por X motivo y te consiguieron y te dicen, no, mira, probablemente es un linfoma, aunque sea pequeñito o lo que sea, ahí es todavía muchísimo más importante que hagas el esfuerzo porque te tipifiquen el Helicobacter y hagan las pruebas genéticas para ver si hay traslocación de los cromosomas, porque a lo mejor, como fue mi caso, el linfoma de estómago que en unos institutos me lo querían tratar como se trata cualquier cáncer, ¿sabes? Con quimio y con radio, pero mi maestro y profesor, que como dicen los católicos, que Dios lo tenga en la gloria, el doctor Rafael León Heredia, que era mi profesor hematoncólogo, mi profesor de fisiopatología, me dijo, no, 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 Raquelita, si tú puedes agarrar el cielo con la mano, no te quedes en la tierra, vente aquí a Estados Unidos, que aquí te vamos a hacer de todo. Te estoy hablando del 2005, estoy hablando de muchos años atrás. Y allá hicieron, y entonces se demostró genéticamente que había una translocación del cromosoma del germen del Helicobacter pylori, en mi caso era el CAG-A, así como CAGA, en letras mayúsculas, y no fui tratada como un linfoma, como un cáncer común y corriente, sino que se trató al animalito que de paso resultó ser resistente a cuanto antibiótico se le daba y fueron 5 años para eliminar, 5 años yendo con el médico. Por eso yo les insisto a los padres, ahora que vas a hablarnos del tratamiento, que el tratamiento debe ser de la mano de alguien que conozca. Cuando usted va a hacer la compra, y sobre todo cuando va a comprar la ropa, cuando va a la peluquería, cuando se va a hacer las uñas, usted escoge lo mejor, se quiere ver bien, gasta en la ropa, se compra el mejor zapato, se busca las gafas, los lentes más de marca y todo. Invierta en la salud de sus hijos. Claro. Busque al mejor, que muchas veces con una, dos, tres consultas resuelve y estamos claros en el diagnóstico y no pasar de mano en mano, de tratamiento en tratamiento y seguimos con el calvario y a lo mejor tenemos que terminar con 4 o 5 opiniones. Claro. Sí, aquí es muy, muy válido el comentario que me estás haciendo y la verdad es que es un punto muy importante, que cuando existe un linfoma de tipo MALT, que es el tejido asociado a las mucosas, y hay Helicobacter pylori positivo, es muy importante que ante cualquier situación primero se da el tratamiento para Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque Helicobacter pylori hace que la mucosa gástrica se modifique y cree este tipo de situaciones. Entonces, si yo no erradico la bacteria, si yo no doy el tratamiento adecuado para esta erradicación, no voy a lograr una cura, o sea, no voy a lograr la mejoría. Y muchas veces el linfoma, como sucedió en tu caso, dando el tratamiento para el Helicobacter, y secundariamente esto pasa a segundo plano, o sea, va mejorando. Entonces, sí está reportado todo esto y siempre es bien importante que si en la familia existe historia de cáncer, de linfoma y tengo síntomas gástricos y me hicieron un estudio y tengo Helicobacter positivo, sin duda alguna se tiene que dar el tratamiento, porque yo no me voy a esperar a que esta persona desencadene síntomas de un adenocarcinoma o un linfoma más adelante cuando ya tengo un antecedente o un precedente familiar de primera línea directa. O sea, a estos pacientes siempre, siempre se les va a dar tratamiento. ¿Quién debe iniciar el tratamiento? Se supone que ustedes, para mí ustedes. Yo no Sí, trato, no pongo tratamiento en los pacientes. ¿Y cuál sería el tratamiento? la dificultad del tratamiento, como estaba platicando hace un momento, la dificultad es el apego. ¿Por qué? Porque es un tratamiento largo, ¿sale? Entonces van a ser de 10 a 14 días. Aparte del tiempo, son muchos medicamentos, o sea, es un esquema de tratamiento en el que siempre tengo que utilizar un inhibidor de la bomba de protones, que es el esomeprazol o el omeprazol y lo voy a aunar a un grupo de antibióticos que tiene que ser una terapia dual, dos antibióticos. Puedo utilizar la primera terapia que es claritromicina con amoxicilina, o sea, omeprazol, claritromicina y amoxicilina, o una segunda opción es omeprazol, metronidazol y la amoxicilina. ¿Cómo voy a saber cuál de los dos voy a utilizar? Por eso es la importancia que tú comentabas hace rato que cuando tomamos la biopsia
siempre se tiene que hacer un cultivo y solicitar el antibiograma, porque a través de este antibiograma yo voy a conocer cuál es la sensibilidad y cuál es la resistencia que va a tener la bacteria. Y con base a eso voy a decidir cuál va a ser el mejor tratamiento para el paciente, que sea efectivo y que me pueda dar un resultado al final. Entonces, pasados los 14 días, se debe de mantener por 2 semanas más el inhibidor de la bomba de protones. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque claramente si yo estoy utilizando por 10 a 14 días un antibiótico, pues me voy a lastimar toda la mucosa gástrica. Dolor va a haber, náuseas puede haber, diarrea por flora intestinal barrida también va a haber. Entonces, el IBP me ayuda a mantenerme un poco más estable en cuanto a los síntomas y que se logre completar adecuadamente el tratamiento. Ahora, pasados los 14 días, las 2 semanas del tratamiento con puro omeprazol o esomeprazol, ahora sí, cuento 2 semanas, 4 semanas más, perdón, 4 a 6 semanas más para poder hacer un estudio en el que yo verifique que verdaderamente hubo una erradicación de la bacteria. Entonces, toda esta pauta tengo que llevar. Ahora, puede suceder que yo hago la revisión para ver si hubo erradicación y hay una falla en el tratamiento, que eso sería como el primer fracaso, ¿no? Si existe una falla al tratamiento, lo primero que hay que investigar, y eso siempre hay que aclararlo, es la adherencia. ¿Por qué? Porque la causa principal de falla en el tratamiento es la falta de apego, que no que no cumple. cumplen adecuadamente. Ajá, los días, que es que se sintió mal ese día y lo vomitó, no se lo dimos, nos fuimos de viaje. Entonces, ser muy puntuales con los papás que para que podamos mejorar o erradicar a la bacteria, tenemos que cumplir adecuadamente y al pie de la letra este tratamiento, porque si no, no lo vamos a lograr. En el caso de que hubiera una falla al tratamiento, se puede, por falta de adherencia, podemos repetir el mismo esquema. Pero si vemos que hubo buena adherencia, se tiene que modificar el esquema. Si al modificar el esquema hay una nueva falla, ahí sí son candidatos a una nueva endoscopia. ¿Por qué? Porque en la endoscopia tengo que volver a tomar biopsias y hacer un nuevo cultivo para ver qué es lo que está faltando, que los antibióticos que yo utilicé no me están sirviendo. Se supone que tienen que cumplir el tratamiento completo como tú lo has nombrado, que estamos diciendo los nombres propios, no para que usted vaya a la farmacia a No, comprarlo. No, no se va a son poner y dosis. que ya está Ajá. viendo la importancia de que sea de acuerdo al país, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la sensibilidad, a la susceptibilidad que tenga ese germen para ser tratado. Y además que eso se dosifica. Es verdad que en los adultos hay un paquetes que vienen ya todos juntos, de 3 o de 4, pero en los Sí, niños hay que dosificarlo por peso. claro. Y necesita usted estar de la mano de un pediatra que sea a su vez gastroenterólogo pediatra, como la doctora Marta Elena López González con la que estamos conversando. Entonces, el tratamiento sí se tiene que cumplir completo, no pueden ser, le voy a dar uno porque es un niñito, porque está pequeñito, porque pobrecito él, y les recuerdo lo que dijo la doctora inicialmente, que la tasa de infección, de prevalencia de este germen es inversamente proporcional al desarrollo del país. Es decir, que si estamos en un país muy desarrollado, allí habrá menos niños, estoy hablando desde el punto de vista Niños. pediátrico, infectados. Pero nosotros tenemos trabajos que hablan de infecciones incluso en menores de 1 año y en niños de 1 mes de nacidos. Y por otro lado, háblanos de cuál es la importancia de que estos pacientes acudan al control y la necesidad de que estén para hacer las pruebas siguientes y saber si se eliminó o no el germen, de que ya hayan suspendido la medicación, por lo menos los inhibidores de la bomba de protones. Muy bien, hablando específicamente de esta parte como del seguimiento, me faltó aclararles que en los niños el diagnóstico inicial siempre tiene que ser con endoscopía. ¿Por qué? Porque a veces pasa la consulta que llegan los papás y el niño con un estudio de antígeno en heces de inicio y me dicen, doctora, es que le hicieron el antígeno en heces y salió positivo. Claro, pues todos estamos aquí en México, prácticamente el 80% de la población está colonizada de Helicobacter pylori y yo puedo tener los positivos. Si me hacen anticuerpos de serología en sangre, puede salir positivo y la posibilidad es muy alta. Entonces, estas pruebas no me sirven para hacer un diagnóstico inicial.
Entonces, siempre el diagnóstico inicial tiene que ser con una endoscopía y toma de biopsias. Estas biopsias se tienen que, es un estudio invasivo, esto siempre lo aclaramos, es totalmente invasivo. ¿Por qué? Porque metemos un tubo por la boquita del niño para llegar hasta el estómago. Y en este estudio invasivo, las biopsias se mandan ya sea a cultivo, a estudio con un patólogo para que me reporte si encontró la bacteria. Puedo hacerle una PCR directamente o una prueba rápida de ureasa. Si cualquiera de estas tres me reportan que encuentran a Helicobacter pylori, entonces inicio tratamiento. Me voy a las 4 semanas completas, bueno, a las 2 semanas, más las otras 2 semanas de IBP, más las 4 semanas como de descanso, porque tengo que dejar pasar 4 semanas sin usar el inhibidor de la bomba de protones para que yo pueda hacer un estudio que corrobore si hubo erradicación. Ahora, ¿qué estudios puedo utilizar para comprobar esta erradicación? Ahora sí, son estudios no invasivos. No es obligatorio y no está indicado que para corroborar la erradicación tengamos que hacer una segunda endoscopía. ¿Qué puedo utilizar? Puedo utilizar una prueba de aliento en el que utilizamos un carbono marcado, que es carbono 13, y el niño hace una expiración y nosotros tenemos que detectar este carbono. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori lo desdobla y nosotros lo vemos salir. La otra prueba que podríamos utilizar es la de antígenos en heces. ¿Qué desventaja tiene la prueba del aliento, que así se llama, en la que expiramos el carbono 13? Que no la puedo utilizar en niños chiquitos. Por ejemplo, un niño menor de 6 No. años difícilmente va a seguir mis indicaciones, no lo va a hacer adecuadamente. Entonces hay que practicar mucho, incluso con los de 6 a 8 años, hay que practicar mucho para poder hacer una prueba adecuada. Entonces quizá en niños más chiquitos los antígenos en ese valgan la pena, pero es ahí donde nosotros podemos ver si hubo erradicación o no hubo erradicación y decidir si ocupo un segundo bloque de tratamiento, si hubo fracaso o hubo éxito de tratamiento. Y haciendo énfasis en la escogencia, en la idoneidad del especialista a donde usted vaya, también fíjese en el centro a donde va, porque Claro, estos niños son objetos o son sujetos de sedación y deben ser en manos de un anestesiólogo pediatra pediatra. para que usted no corra el riesgo de una perforación, de algún accidente que lo podemos tener hasta por algún procedimiento estético y vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero fíjense la importancia. Yo me encanta que hayamos conversado contigo. Gracias de nuevo por tu tiempo y por tu conocimiento, porque alegremente ven Helicobacter pylori positivo en una analítica de esas y enseguida van a tratar, que es tratar a ciegas. Y yo diría Claro, no tratar, sino maltratar al paciente y al bolsillo del familiar y a la claro. flora bacteriana, que entonces aprovecho también para que nos digas, preguntaban por allí si el Helicobacter pylori formaba parte de la flora bacteriana y para que nos comentes en este tratamiento cuál es la importancia de los probióticos. Esa pregunta, qué bueno que la hacen. El Helicobacter pylori, como comenté al inicio, pues al 80% vamos a estar colonizados. De hecho, actualmente hay estudios de que hablan que el Helicobacter pylori debe existir en la flora gástrica de las personas porque tiene una capacidad de crear tolerancia inmune. Y sí, se ha visto en algunos estudios que ayuda a disminuir el riesgo de tener alergias en edades de infancia como al año o 2 años de edad. ¿Por qué? Porque hace que el sistema inmune tenga una respuesta un poco mayor. De hecho, en algunos estudios también se ha demostrado que cuando el Helicobacter pylori no está creando enfermedad y simplemente infectó y colonizó la mucosa gástrica, ayuda a hacer más fuerte la flora alrededor de ella. ¿Sale? Entonces, sí hay estudios que hablan de que ya es parte como de nuestra flora habitual y que tiene ciertos beneficios a la salud. El problema es cuando ya causa un problema mayor, ¿no? Que ya me tiene dolor o algo así. Ahora, hablando de los probióticos, al día de hoy no se ha comprobado que los probióticos sean parte de la eficacia del tratamiento, pero sí ya está demostrado y está escrito en literatura como de 2019 a la fecha que los probióticos ayudan a disminuir el riesgo de que yo pierda toda mi flora intestinal y después tener dolor crónico por una flora intestinal barrida o diarrea secundaria a los antibióticos. Entonces, sí es bien importante que cuando vamos a utilizar los antibióticos de forma tan prolongada como en esta situación, o un inhibidor de la bomba de protones
tan prolongado por 4 semanas, lo acompañe de un probiótico. Y el único probiótico que ha demostrado en este momento poder dar una buena respuesta, apoyar en este tipo de tratamientos con utilizo antibiótico, es el Saccharomyces What? burdale. Entonces, no es cualquier tipo de probiótico, porque pasa mucho en la consulta que me dicen, es que ya me dieron probiótico, y yo, pero ¿cuál le dieron? Porque probióticos hay muchísimos, pero al día de hoy, el único que ha demostrado en esta situación en específico poder dar un apoyo, no la cura, un apoyo al tratamiento es Saccharomyces What? burdale, y siempre los invitamos a agregarlo como parte del tratamiento. Hola, doctora Miriam, gracias a usted mi hijo ya tiene su lunar hemangioma en la nariz pequeño, usted lo trató hace años en la Floresta, eso es en Venezuela, ya mi hijo tiene 12 años, Diana Perales, un abrazo, me alegra muchísimo, a todos nos alegra saber que los pacientes Van van bien. mejorando, bendiciones para tu niño. Recuerden que se cree Sí, que en esta zona, en la mucosa, en la placa, la placa. también sí habita el Helicobacter pylori y por eso consideramos que es una infección Órale. orofecal, es decir, pupú en boca, como les digo yo, por no lavarnos las manos, por no lavar los alimentos, por comer a lo mejor alimentos que han sido frutas y eso que han sido regados con agua de excretas y también por los besos. Por eso debemos cuidar el cepillo, que no esté al lado del inodoro tampoco. El Ujú. cepillo dental no se comparte, no compartan el vaso, lávense las manos antes de hacer caca y después, por supuesto, que también. Y la higiene de los dientes es importantísima. Esto que acabas de comentar, es todo lo de las medidas de prevención, porque eso lo preguntan mucho. ¿Cómo puedo prevenir que me dé Helicobacter pylori? La única medida ahorita de prevención es la higiene, medidas de saneamiento, lavar y desinfectar frutas y verduras, lavarse las manos antes y después de comer y no compartir este tipo de utensilios. No existe al día de hoy una vacuna, desafortunadamente, no lo hay, pero lo mejor que pueden hacer son este tipo de prevenciones a Recuerden todos. también el agua potable, agua hervida. Si es un niño que tiene síntomas, lo que platicamos, niño con síntomas, banderas rojas, que son los que me van a llamar la atención, decir, es un problema orgánico, le hago endoscopía y encuentro Helicobacter pylori, se tiene que dar el tratamiento y es el tratamiento completo. ¿Sale? No, no de que, ay, no, pobrecito, solo le voy a dar la amoxicilina porque dicen que la claritromicina está muy fuerte, pues no, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori es una bacteria que ha evolucionado desde la historia de la humanidad, tiene una resistencia muy alta y encima de esto algo que me faltó comentarles es qué tipo de bacteria es. Es una bacteria que es gram negativa y es microaerófila. ¿Qué quiere decir esto? Que puede vivir en ambientes con oxígeno casi de nada, o sea, que nada le pegue, pues, o sea, bien poquito oxígeno. Y donde se ubica es entre el epitelio del estómago y el moco, o sea, está abajo del moco. Para que un antibiótico solo pueda llegar hasta él es difícil. Entonces, siempre se tiene que dar una terapia dual. No se vale decir, ah, solo dele tal y listo, no. Con los niños y también con los adultos, que bueno, no es mi área tanto los adultos, pero sí está bien estudiado que tiene que darse una terapia con 2 antibióticos y su inhibidor de bomba de protones. Vale. La elección entre dos, tres o cuádruple. Eso va a depender de la sensibilidad que tengamos, ¿sale? Entonces, ya por eso es la importancia del cultivo y la sensibilidad. ¿Cuándo puedo utilizar una terapia cuádruple o cuándo sería indicado? Por ejemplo, que ya tuve un fracaso. Entonces, como ya tuve un fracaso, voy a utilizar una terapia un poco más fuerte. Pero ojo que aquí siempre revisando qué tan buena estuvo la adherencia, ¿sale? Y teniendo en cuenta el antibiograma que me debí de haber solicitado al momento de hacerme la biopsia. Saludos a la doctora Marta, gran profesional de la salud. En relación a la importancia de que sean ustedes los digestivos, que yo creo que esto es el gol de nuestra conversación, Sí. porque yo veo con tristeza como me llegan los niños y me dicen, no doctora, pero compléteme el tratamiento, porque es que el otro médico, el médico de la puerta de al lado, el médico de la puerta de enfrente, me mandó el tratamiento, yo no entiendo por qué usted no lo va a hacer. Eso es bien importante. Este tipo de tratamientos en realidad es mejor que lo lleven de la mano de un especialista. ¿Por qué? Porque es muy fácil revisar como rapidito qué antibiótico se le puede dar, ¿no? No le hicieron una biopsia adecuada, no le hicieron el cultivo, no le hicieron el estudio de los antibióticos y empezamos un tratamiento a ciegas. ¿Se puede empezar un tratamiento a ciegas? Sí, sí se puede, pero tienes que saber
qué tipo de antibiótico vas a utilizar empíricamente y en qué tipo de población. Entonces, eso es competencia del gastroenterólogo pediatra. Ahora, idealmente debo de tener el estudio de antibióticos y con esto yo decidir. Y también tener en cuenta que en los niños las dosis son muy importantes. No puedo decir, ah, pues ya dele 500 miligramos, 250 y a ver cómo nos da. No, o sea, hay dosis específicas para cada tipo de patología con los medicamentos en los niños para tener un buen nivel de respuesta. Entonces, siempre que tengan la sospecha, esta invitación la hago tanto a los papás como a los profesionales de salud, compañeros míos que sean médicos generales, pediatras, que cuando tengan la sospecha de que su paciente está padeciendo de algo parecido o que le salta a la vista que pudiera ser un Helicobacter pylori, no duden en enviarlo con un gastroenterólogo pediatra para que el tratamiento sea adecuado y no haya más resistencia a antibióticos, porque desafortunadamente en nuestro medio, bueno, hablo de México, hay un mal uso de los antibióticos a veces y eso crea mayor resistencia y da más complicaciones para cuando yo ya quiero dar un tratamiento efectivo. A veces la resistencia la tiene el profesional de la salud que atiende al niño o los mismos padres que no aceptan que sea derivado a un digestivo o se niegan también a que el niño sea sometido a A la una endoscopia. endoscopia. Sí. Sí. Recuerden que se nos había olvidado comentarles cuando yo les hablaba de que el niño lo que puede tener es una osofagitis de reflujo y entonces la manifestación es tos y por allí nos vamos acercando al diagnóstico de una gastritis y después a detectar que el niño tiene esa inflamación por Helicobacter pylori. Recuerden esos niños que no están aumentando de peso a pesar de comer o que están muy inapetentes, esos niños que a lo mejor comienzan con urticaria y sobre todo en las personas mayores que podemos tener prurito sin hemateria, esa picazón en el cuerpo o una urticaria verdadera. En los casos de los pacientes con púrpuras idiopáticas, en el caso de algunos pacientes que ya lo comentamos, que tienen anemia por deficiencia de hierro y que si tienen una buena alimentación sin estar tomando refrescos y demás que no permite que se absorba el hierro de las proteínas y los pacientes comen, almuerzan con esos refrescos. Y si el tratamiento lo cumplieron bien y la anemia persiste, o en esos pacientes que pueden tener rosácea, que también en este canal de Piel a Piel tienen un vídeo que hicimos con la doctora Mildred Sánchez Díaz sobre rosácea en población pediátrica, pues usted tiene que sospechar y tiene que detectar y debería derivar con el digestivo pediátrico para hacer el despistaje o descartar que no haya una infección asociada de Helicobacter pylori. A veces decimos, ah, dolor abdominal y le dan algún antiespasmódico, le recetan algún probiótico a ciegas sin saber por qué, o damos algún AINE y esto da más dolor todavía. Entonces, ante la sospecha de un dolor que no mejora a pesar del tratamiento, a pesar de un buen seguimiento, a pesar de una buena historia clínica, es mejor no quedarnos atados al paciente, mejor derivarlo adecuadamente, porque acordémonos que todos aquí somos un equipo. Si bien, o sea, yo soy gastroenteróloga pediatra, cuando algo salta a mi vista y digo, esto no me cuadra a mí en ningún lado, mejor lo refiero con el dermatólogo, con el neumólogo. ¿Por qué? Porque el objetivo al final de cuentas es la salud del paciente, no solamente creer que lo vamos a resolver todos solos, todos somos un equipo siempre. Yo le digo a los colegas y sobre todo a los que están comenzando, a los que están recién graduados, a los que están haciendo carrera, le digo, imagínate que ese paciente es tu hijo o es tu nieto, ¿qué harías? ¿Lo tratarías? ¿Se lo mandarías al médico general, al médico de la puerta de enfrente, a tu colega pediatra o existiendo la especialidad en digestivo que se llama en algunas partes, pero que es gastroenterología pediátrica y hepatología, lo mandarías para que te lo viera un especialista? Cualquiera de nosotros lo mandaría con la mejor persona que creyéramos. Incluso yo siendo gastroenteróloga, siempre he sido de la idea que tú no puedes ser el médico de tus familiares De tu más familia. cercanos. Ajá, entonces en esa situación siempre enviar, derivar es lo mejor y créame que con un buen tratamiento, con un adecuado seguimiento, con un buen apego, todas estas situaciones mejoran y el niño crece normal y lleva su vida totalmente normal. Marta Elena
López González, fue un placer haberte tenido con nosotros. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerdo que la doctora, además de pediatra, además de la especialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica, es especialista en intolerancias y alergias alimentarias pediátricas. Es experta en nutrición pediátrica y hace consultas telemáticas. Abrazos y besos para todos. Muchas Mil bendiciones. gracias. No se olviden de regalarnos un like, de Sí. recomendar el canal si les parece que es interesante y que puede servir a mantener la salud o a prevenir enfermar en otros pacientes. Gracias, Agradezco mi mucho niña. la invitación. Nos estamos viendo pronto y estoy a sus órdenes. Un abrazo. Que Dios lo Hasta bendiga. luego. Adiós.